Muy buenos días. En el siguiente video disertaremos sobre la farmacología del sistema simpático, es decir, aquellos fármacos que actúan imitando la transmisión simpática adrenérgica o de aquellos fármacos que la modulan. Los objetivos a desarrollar en esta y en las siguientes clases consisten en clasificar los fármacos que actúan en la transmisión adrenérgica, deducir los efectos farmacológicos producidos por ellos, explicar sus mecanismos de acción, conocer sus principales propiedades farmacocinéticas, explorar sus usos clínicos y sus principales efectos adversos. El sistema nervioso simpático, como ustedes recuerdan de las clases de fisiología, desempeña un rol importante en el mantenimiento homeostático que permite responder a una gran variedad de estímulos de estrés. Es un sistema que ejerce un papel fundamental en la función cardiovascular, respiratoria y renal, el metabolismo hidrocarbonado, el metabolismo lipídico y el metabolismo proteico. Recordemos entonces que el sistema simpático, que parte de las ramas postganglionares del sistema toracolumbar, inerva a una mayoría de los órganos como vegetativos, como el corazón, el sistema digestivo, el sistema respiratorio. Ahí lo ven ustedes en el gráfico y que ya ustedes conocen bastante bien desde sus clases de fisiología. Resumiendo, en el sistema simpático, el principal neurotransmisor es una catecolamina, que es la norepinefrina. Esto lo diferencia del sistema parasimpático, el cual su principal neurotransmisor, tanto preganglionar como postganglionar, es la acetilcolina. Entonces, esto es una diferencia importante. En esta lámina observamos la síntesis de las principales catecolaminas utilizadas en el sistema nervioso simpático. Entonces, todo comienza con el aminoácido tirosina, que es captado por el botón presináptico, el cual, por acción de la tirosina hidroxilasa, se convierte en el siguiente aminoácido, que es la L-dopa. Esta, a su vez, es descarboxilada, apareciendo la primera catecolamina, que es la dopamina, la cual, a su vez, es, hidroxilada y convertida en noradrenalina, que es el principal neurotransmisor que utiliza el sistema nervioso simpático. Sin embargo, en la médula suprarrenal, esta noradrenalina es metilada y es convertida en la segunda catecolamina de importancia en el sistema nervioso simpático, que es la adrenalina. O sea, la adrenalina es el producto final que se sintetiza en la médula suprarrenal y es vertida a la sangre actuando como hormona para que se unan los receptores de los tejidos a los cuales la sangre irriga. Entonces tenemos dos principales catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Volviendo al botón presináptico del sistema simpático, la noradrenalina allí almacenada es liberada una vez que llega el impulso nervioso y hace que se liberen las vesículas cargadas de este neurotransmisor al espacio sináptico. Esta catecolamina liberada se une a los receptores tanto pre y postsinápticos, produciendo los efectos que producen, pero una vez que es liberada, ella debe ser recaptada. Aquí otra diferencia con el sistema parasimpático. A diferencia de la acetilcolina, la cual es degradada por la colinesterasa, en este caso las catecolaminas, para terminar su acción, deben ser recaptadas por el botón presináptico, lo que se llama captación 1. Y las que no son recaptadas por el botón presináptico, simplemente los tejidos postsinápticos también la captan y luego son biotransformadas e inactivadas. Son inactivadas, por enzimas como la monoaminoxidasa,
y la catecol o metiltransferasa. Las inactivas produciendo metabolitos inactivos que luego son excretados por la orina. Entonces, tenemos que, para terminar la acción de las catecolaminas en el espacio sináptico, ellas deben ser recaptadas para luego ser metabolizadas. Entonces tenemos que las principales catecolaminas a ser consideradas aquí son la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y ellas tres son utilizadas farmacológicamente para el tratamiento de diversas afecciones cardiovasculares, como veremos más adelante. Entonces, tenemos las catecolaminas. Para que estas catecolaminas actúen, deben unirse a receptores. He aquí los principales adrenoreceptores involucrados en la señalización simpática. Estos receptores se dividen en alfa y beta. Y a su vez estos se dividen en los alfas en alfa 1 y alfa 2. Y los beta en beta 1, beta 2 y beta 3. Como ven en la parte izquierda de esta lámina, estos adrenoreceptores son receptores metabotrópicos, es decir, están acoplados a proteína G. Son receptores metabotrópicos con 7 dominios transmembrana que están acoplados a un transductor que es la proteína G. Ya veremos cuál es la diferencia entre alfa y beta, y entre alfa, sobre todo alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2 y beta 3 en cuanto a la proteína G. Por ejemplo, veamos la diferencia de transducción entre los receptores alfa 2 y beta. Los receptores alfa 2 están acoplados a un tipo especial de proteína G, que es la proteína GI. En cambio, los receptores beta 2 están acoplados, los beta en general están acoplados a otro tipo de proteína G, que es la proteína GS. Cuando un agonista se une al receptor alfa 2, se activa la proteína GI y esta, a su vez, la porción alfa de esa proteína inhibe la síntesis de AMP cíclico. En cambio, cuando un agonista se une a un receptor acoplado a proteína GS, la porción alfa de esta proteína GS va a producir aumento en la síntesis de AMP cíclico. Esa es la principal diferencia. Entonces tenemos que los receptores alfa 2 van a provocar disminución en la síntesis de AMP cíclico y el estímulo, los beta 1 más bien van a provocar estímulo de la síntesis de AMP cíclico. Esa es la principal diferencia entre los receptores alfa 2 y los receptores beta en general. Los receptores alfa 1, a diferencia de los receptores alfa 2 y los receptores beta, están acoplados a otro tipo diferente de proteína G, en este caso la proteína GQ. Su activación genera en la célula, la porción alfa GQ, va a provocar la activación de la fosfolipasa C, y esta a su vez va a producir la generación de 2 segundos mensajeros. En este caso sería el fosfoinositol trifosfato y el otro que es el diacilglicerol. Entonces son 2 segundos mensajeros muy importantes para la señalización de este tipo de células. La generación de estos segundos mensajeros a la postre va a conducir a la liberación de calcio intracelular. Y es este calcio el que va a provocar los cambios intracelulares que van a llevar a acciones que se van a traducir en efectos. Por ejemplo, en músculo liso va a provocar su contracción. En glándulas va a provocar la secreción de las sustancias que produzcan estas glándulas. Y así. Entonces, en el músculo liso tenemos que la activación de estos receptores van a provocar su contracción. Ahora vean en esta lámina qué pasa si estimulamos receptores beta 2 en músculo liso.
Así que ya dijimos que la activación de los receptores beta, y en este caso beta 2, van a generar un aumento de la síntesis de AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar las enzimas ADS, en este caso va a activar la fosfoquinasa A. La fosfoquinasa A es una quinasa que va a fosforilar diversas proteínas dentro de la célula. En el caso del músculo liso va a fosforilar un tipo de quinasa que va a la postre a producir relajación del músculo liso. En concreto, la fosfoquinasa activada va a fosforilar la quinasa de cadenas ligeras de miosina, inactivándola. Al no poder funcionar la quinasa de cadenas ligeras de miosina, simplemente no se va a fosforilar la miosina, no va a ocurrir la interacción actina-miosina y no va a haber contracción. Eso explica la relajación que produce la activación de estos receptores beta 2 a nivel de músculo liso. Entonces, donde haya receptores beta 2, músculo liso que tenga receptores beta 2 y sean activados, este músculo se va a relajar simplemente. Contrapuesto a lo que hacen los alfa 1 que no lo van a contraer, como vimos anteriormente. En el corazón tenemos una abundancia de receptores beta 1, que al igual que los beta 2 están acoplados a la proteína GS, que van a estimular la síntesis de AMP cíclico, que a su vez va a activar la fosfoquinasa, que va a fosforilar en este caso a nivel del músculo cardíaco la contracción del mismo y aparte de algunas actividades, de un aumento en las actividades eléctricas de este órgano. Lo veremos más adelante. Ahora vamos a hablar de la desensibilización de los receptores o taquifilaxia. Esto ocurre cuando el agonista, en este caso la noradrenalina o la adrenalina, ejerce contacto prolongado con el receptor, este disminuye su actividad, por lo que se desensibiliza. Y ahí vemos en la gráfica cómo ocurre eso. Fíjense en la gráfica superior cómo la persistencia del agonista en el espacio sináptico y su consiguiente interacción con el receptor provoca al principio una respuesta máxima que luego, al persistir este agonista en el receptor, vemos que la respuesta disminuye progresivamente hasta desensibilizarse completamente. Eso es lo que se llama desensibilización o taquifilaxia. Esta desensibilización puede ser autóloga, sea el mismo agonista, o heteróloga, otros agonistas que actúen en el mismo receptor. Entonces puede haber desensibilización autóloga o heteróloga. En caso de la autóloga ocurre la desensibilización por intermedio de la GRP o la quinasa de receptores acoplados a proteína G, que van a provocar su desensibilización como ven en la gráfica inferior. Entonces, una vez que este receptor es fosforilado por la GRK, hace que se activen los que se llaman las clatrinas, que van a hacer que ese receptor se invagine y se introduzca dentro del citoplasma celular en una vacuola que pueda ser donde va a ocurrir el reciclado de ese receptor o su eliminación por los lisosomas, en la unión con los lisosomas. Al ocurrir esta fusión de la vesícula conteniendo el receptor con los lisosomas, este va a ser degradado, ocurriendo lo que llama la sensibilización o la desensibilización o regulación a la baja o down regulation de los receptores. Disminuye la densidad de receptores con el estímulo prolongado de los mismos con los agonistas. Eso es lo que se llama desensibilización. De eso lo hablaremos más adelante en su oportunidad. Ahora veamos qué hacen los receptores en los diferentes tejidos donde están ellos presentes. Por ejemplo, los alfa 1 la vamos a encontrar en músculo liso vascular. Y, por supuesto, la activación de estos receptores por el agonista van a contraer dicho músculo liso. En el caso del músculo liso vascular, va a provocar vasoconstricción. Entonces, la acción de la activación de los receptores alfa 1 por los agonistas provocan vasoconstricción.
Igual, si tenemos también receptores alfa 1 en el músculo radial del iris, la estimulación de estos receptores van a contraer ese músculo radial del iris, lo que va a provocar midriasis, o sea, dilatación activa de la pupila. También tenemos en el músculo liso intestinal cierta densidad de receptores alfa 1 que van a provocar la contracción del mismo. En cambio, los receptores alfa 2 que están mayormente en los botones presinápticos van a disminuir la liberación del neurotransmisor de dicho botón, sea cual sea el neurotransmisor que esté presente. En el caso de los botones presinápticos noradrenérgicos, la estimulación de estos mismos por el propio neurotransmisor que éste secreta va a provocar la disminución de su propia liberación. Lo que es un feedback negativo. A nivel plaquetario, la activación de los receptores alfa 2 va a provocar agregación plaquetaria. Y en el músculo lisovascular, la acción alfa 2, como vimos ya hace rato, va a provocar disminución de la actividad de la adenilato ciclasa, la disminución de la producción de AMP cíclico y disminución de la activación de la fosfoquinasa A, provocando que el músculo liso se contraiga. Recuerden que los receptores alfa 2 se contraponen a la acción beta 2 que estimula la adenilato ciclasa. Los alfa 2 disminuyen la actividad de la adenilato ciclasa. Entonces ya más o menos tenemos el panorama aquí de la acción de los receptores alfa 2 y beta 2. Recuerden, alfa 1 contrae músculo liso, al igual que la acción alfa 2 en los músculos lisos. Ahora veamos los receptores beta. Los receptores beta, como dijimos en el corazón, su estimulación, que también van a estimular la adenilato ciclasa, van a aumentar la actividad de ese corazón, tanto la fuerza de contracción, inotropismo, la frecuencia, que es el cronotropismo, y la velocidad de conducción aurículo-ventricular, el dromotropismo. Pero también tenemos receptores beta 1, las células juxtaglomerulares, que van a provocar un aumento de la secreción de renina y, por supuesto, activación de ese eje renina-angiotensina-aldosterona. Los receptores beta 2 que están en el músculo lisovascular, sobre todo las arteriolas que irrigan el músculo estriado, de las arteriolas que están del músculo lisobronquial, del músculo lisogastrointestinal y genitourinario, van a provocar la relajación de ese músculo liso y en el caso del músculo lisovascular va a producir vasodilatación y en el caso del músculo lisobronquial va a provocar broncodilatación y a nivel gastrointestinal relajación de ese músculo liso y disminución del peristaltismo y a nivel genitourinario va a provocar en este caso relajación de la vejiga, del músculo detrusor de la vejiga. En el músculo estriado, la estimulación de los receptores beta 2 va a aumentar la captación de potasio. Y en el hígado va a estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis. A nivel del tejido adiposo, van a promover la lipólisis. Entonces, los receptores beta en general que activan la actividad de la adenilato ciclasa tienen diferentes acciones que es dependiendo del tejido donde estén presentes estos receptores. Entonces, entrando ya en la materia farmacológica, tenemos fármacos que imitan las acciones de las catecolaminas endógenas. Estos se llaman fármacos simpático-miméticos. Y estos pueden ser de acción directa o de acción indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Que los de acción directa van a interactuar con los receptores estimulándolos directamente los receptores. Por el contrario, los simpático-miméticos de acción indirecta no van a actuar a nivel de receptores, sino que van a facilitar la acción de los agonistas endógenos, que en este caso las catecolaminas, ya sea aumentando su liberación o disminuyendo su degradación. Entonces, tenemos que los fármacos simpático-miméticos pueden actuar tanto de forma directa como de forma indirecta. Entonces tenemos
que los fármacos simpático-miméticos, clasificados de acuerdo a su mecanismo de acción, tenemos los de acción directa que ocupan el receptor y producen una respuesta. Lo de acción indirecta, produce aumento de la estimulación de los agonistas endógenos, ya sea disminuyendo su degradación o aumentando su liberación. Como ya dijimos, los de acción indirecta no ocupan el receptor, sino que hacen que aumente la liberación del agonista endógeno o disminuye la degradación del mismo. Y hay algunos de acción mixta que tienen ambos mecanismos. Ocupan receptores, pero a su vez aumentan la liberación del neurotransmisor. Son de acción mixta. Ya vamos a ver cuáles son cuáles son los ejemplos de estos fármacos. Entonces, las drogas simpático-miméticas de acción directa, es decir, que ocupan el receptor y lo estimulan, y tenemos los diferentes ejemplos. Los inespecíficos que estimulan tanto alfa como beta, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Ellos estimulan todos los receptores que, de acuerdo a la concentración o a la dosis, van a tener cierta especificidad, pero en general son inespecíficos. Entonces, ya lo dijimos. Ahora tenemos los más específicos, los alfa-agonistas. Solo van a estimular receptores alfa. Y de esos hay unos que estimulan alfa 1, como la metoxamina, la fenilefrina. Y tenemos los que estimulan alfa 2, como la guanfacina, la clonidina y la alfa-metildopa. Entonces, alfa-agonistas. Tenemos los beta-agonistas, que podemos subdividirlos en agonistas beta 1, como la dobutamina, y agonistas beta 2, como la terbutalina, la ritodrina, el salbutamol, etc., que van a activar más que todo receptores beta 2, que, ustedes van a deducir que donde estén esos receptores beta 2 y sean estimulados, van a provocar los diferentes efectos farmacológicos. Ahora entramos en el grupo de las drogas simpático-miméticas de acción indirecta. Entonces tenemos aquellos que inhiben la recaptación 1 de las catecolaminas. Y el principal ejemplo es la cocaína. La cocaína inhibe un principal mecanismo de eliminación del neurotransmisor, que es la recaptación. La recaptación del neurotransmisor en este caso será la noradrenalina. Entonces, la cocaína es un simpático mimético de acción indirecta. No se une a los receptores adrenérgicos, pero lo que hace es aumentar la disponibilidad del neurotransmisor en el espacio sináptico debido a la inhibición de la recaptación del neurotransmisor. La tiramina, por el contrario, ella no inhibe la recaptación, pero sí aumenta la liberación del neurotransmisor de las vesículas sinápticas, la tiramina. Otros inhiben las enzimas que degradan estas catecolaminas, como la monoaminoxidasa. Los inhibidores de la monoaminoxidasa inhiben la degradación enzimática de estas catecolaminas, como es la selegilina. La selegilina, en su ejemplo, que son muy utilizados o fueron muy utilizados en el tratamiento de la depresión mayor. Y los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, que es otra de las enzimas que degradan las catecolaminas, como es el entacatone. Y los de acción mixta, que ya dijimos, aumenta la liberación del neurotransmisor, pero a la vez se unen a estos receptores noradrenérgicos y adrenérgicos, que ahí están como ejemplo el metaraminol, las anfetaminas, la efedrina, etc., y la pseudoefedrina. Entonces ellos tienen acción mixta, se interactúan con los receptores como agonistas y a la vez aumentan la liberación de las catecolaminas de los botones sinápticos, presinápticos, ¿no? Entonces, como ven, esta es la clasificación general de todos los fármacos simpático-miméticos, de acción directa y de acción indirecta.
Fin de la primera parte. Fin de la primera parte.